Buenas otra vez. Después de esta breve pausa para descansar, tomar el aire, volvemos con la tercera sesión del día de hoy, la cual estará dinamizada por Sayoa Jiménez San Martín de la Euskal Herriko Unibertsitatea y la entrevistada será Sofía Sáez de la Universidad de Deusto y hablarán sobre el impacto psicológico de las lenguas en la terapia. Así que esperamos que disfrutéis muchísimo. Bueno, buenos días, Sofía. Como bien ha dicho Elena, Sofía nos va a hablar sobre el impacto psicológico del lenguaje en la intervención psicológica. Así que, bueno, ¿podrías empezar a contarnos el porqué o algo relacionado para contextualizarnos? Hola. Ahora. Perdón. Buenos días, lo primero. O Egunon. Que, bueno, ya que vamos a hablar de lenguas, pues más que nada lo primero al final es muy importante en terapia, la comunicación, ¿no? Al final en eso consiste en sanar a través de comunicar. Ya hay ocasiones en las que igual no es de forma oral, pues existen los dibujos, sobre todo con niños el juego. Pero cuando vamos creciendo, pues está la dialéctica. Entra en juego la lengua, entra en juego la comunicación más oral o incluso la escrita con algunas técnicas, pero siempre está ahí, está presente. Entonces es muy importante, en ese caso, tener esa herramienta, poder comunicarnos cómodamente, adecuadamente y que nos podamos sentir también en terapia cómodas. Entonces, por eso vengo aquí a hablar un poco de ello. Gracias, Sofía. ¿Nos podrías contar cuál es la relación que tiene la lengua o el lenguaje con la salud mental? Bueno, un poco lo que acabo de comentar, ¿no? Es nuestra herramienta principal, es el lenguaje. Ya sea la lengua oral o la lengua más física, el lenguaje no verbal, la postura, el tono, la cadencia. Todo eso se tiene muy en cuenta, entonces pues es importante estar cómodos en lo que estamos comunicando, estar cómodos en la lengua en la que estemos hablando, sea cual sea, para que eso se pueda transmitir y no estemos tirando tanto de una forma más cognitiva. Si estás en otra lengua distinta que no sea la materna, estamos pensando en una estructura gramatical muy distinta. Entonces, el estar pensando incluso en el vocabulario, no sé decir esta palabra o no me sale ahora. Y si nos pasa en la nuestra, ¿cómo puede ser el impacto, no? Nos podemos hacer un poco la idea de cómo sería en una lengua extranjera. ¿Tú personalmente te has sentido limitada alguna vez por no poder hablar en algún contexto en tu lengua materna? Yo personalmente no, porque mi lengua materna es el castellano, aunque tenga como segunda lengua también el euskera, pero sé que las personas que tienen como lengua primera una cooficial, pero que es secundaria, por así decir, que no es castellano como tal la central, sé que encuentran dificultades, incluso ya no solo en lo referente a salud, también en todos los ámbitos, pero en este que es tan importante, que estamos poniendo la lengua como algo central, el lenguaje, la comunicación, eso lo dificulta muchísimo. Por ejemplo, en el médico incluso necesitas que hablen tu lengua. Y ahora, con el tema de las lenguas cooficiales, ¿qué reconocimiento o qué papel tiene en el Estado? Pues en el artículo 3 de la Constitución se habla precisamente de esto. Todas las personas que vivan en España tienen que saber castellano obligatoriamente, pero están reconocidas también las lenguas perdón, las lenguas que se hablan en el Estado, ¿no? Las cooficiales que más pues, reconocimiento tienen, que más peso tienen, serían el gallego, el catalán, valenciano, euskera y aranés. Pero bueno, también existen otras lenguas que están un poco más, digamos, en un segundo plano, muchas veces, que pues sería el astur-leonés, el andaluz incluso. Entonces, bueno, pues es importante tener en cuenta que todas ellas están amparadas por ley y es importante tenerlas en cuenta y acordarse de ellas y de que tiene que haber atención para personas que esa sea su primera lengua. Y trayendo ahora esto un poco al tema de la salud mental, a la terapia, ¿cómo crees que influencia el hecho de no usar la lengua materna cuando recibes o cuando estás en un proceso terapéutico?
Pues es muy interesante la pregunta, porque hay muchas diferencias, se han visto a nivel cognitivo incluso, muchas diferencias en la lengua materna con usar una lengua extranjera, sobre todo en lo referente a que somos más racionales cuando usamos una lengua extranjera. Entonces, partiendo de aquí, pues tomamos decisiones de una forma más racional, pero a nivel de profundizar sentimentalmente, incluso las propias las palabras están más interiorizadas a niveles más profundos cuando estamos hablando en nuestra lengua materna. ¿Qué pasa? Que esto, bueno, tiene sus pros y sus contras de usar una lengua extranjera y una lengua materna. La lengua materna facilita el vínculo en terapia, facilita un espacio de intimidad, el poder comunicarte. Al final también es un más distendido, ¿no? Y todo eso, pues a la alianza terapéutica le viene muy bien. Sin embargo, la lengua extranjera sí que tiene, por ejemplo, el hecho de que en ciertos contextos pues hay menos sesgo correlacional, incluso situacional. Y bueno, el poder usar una lengua extranjera también te da cierta distancia emocional y para abordar ciertos temas que igual son muy aversivos, que nos remueven demasiado, puede darnos esa distancia para poder abordarlo. Sin embargo, el uso de la lengua materna va a hacer que el proceso sea mucho más profundo y más emocional, que es lo que al final sobre lo que más trabajamos en terapia. Qué interesante. Entonces, por lo que entiendo, el hecho de utilizar la lengua materna o tu segunda lengua influye en tu manera de expresar emociones, en la defensa emocional. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Sí, sí, por supuesto. La lengua extranjera sirve un poco como una barrera, ¿vale? Entonces, las barreras nos vienen bien hasta cierto punto. En terapias, en principio, todas tendrían que irse abajo, tendríamos que poder expresar todo, pero muchas veces, si estamos muy sobrecargados, nos cuesta más comunicarnos. Entonces, el uso de una lengua extranjera podría servirnos en ese caso, ¿vale? Como herramienta. Pero, por supuesto, la distancia emocional, en algún momento tenemos que ir reduciéndola y el uso de la lengua materna va a hacer que este proceso sea mucho más sencillo. Vale, y ahora pasando un poco de lenguas cooficiales a lengua de signos, ¿qué nos podrías contar sobre esto? Uy, hay tanto que contar que casi que ni sé por dónde empezar. Lo primero, la lengua de signos reconocida en España es la lengua de signos española, LSE, pero también está la catalana. Entonces, es un punto interesante a tener en cuenta. Y bueno, también contar que en la comunidad sorda, que son los principales, los que usan la lengua de signos, ¿no? Tienen su propia cultura también. Actualmente tenemos unas 27.300 personas que hablan, no se comunican con lengua de signos, pero claro, encuentran barreras y dificultades en todos lados. ¿Podríamos comparar el hecho de usar lenguas cooficiales o lenguas no maternas con lengua de signos, un poco con... ¿Crees que comparten algún tipo de problemática o algo parecido? A ver, comparten la problemática de que en muchas ocasiones no se les da valor, pero tenemos mucho más normalizadas las lenguas orales. Entonces, yo creo que las barreras que tienen en lengua de signos son todavía mucho mayores. Al final, nosotros estamos acostumbrados a hablar y si no te entiendes, pues ya buscas la forma de entenderte con una palabra de un idioma y otra de otro. Pero con la lengua de signos, por ejemplo, si nos vamos al ámbito de la sanidad o a cualquier ámbito realmente, casi lo que tienes que hacer es solicitar tú un intérprete para que haya una tercera persona que haga de intermediario entre la persona con la que te estás refiriendo, un médico, un terapeuta, y tú mismo, ¿no? Entonces, eso lo obstaculiza todavía más. Comparten el hecho de que igual les hace falta visibilidad, pero claro, a distintos niveles, siempre teniendo en cuenta eso. Y que bueno, que realmente la cultura sorda, ya te digo, es un mundo totalmente distinto.
Y ahora que dices lo de que se necesita una tercera persona tanto para ir al médico o para recibir asistencia psicológica, ¿cómo crees que puede influir tener otra tercera persona únicamente para interpretar lo que dices, para que el personal sanitario en este caso pueda entenderte y ayudarte? Pues el impacto es muy grande. Al final, si vas al médico, estás hablando de temas personales y ya si vas a terapia, pues abrirte, ya no con una persona, sino con dos, que por mucho que mantenga la confidencialidad, que firme contratos, que tenga sus cláusulas, va a ser abrirte a dos personas, va a ser tener que, además se pierde mucho. Tú, ahora te estoy hablando y te estoy viendo cruzar la pierna, pero si tengo que estar pendiente de hablarle a otra persona que ella sea la que te vaya diciendo lo que estoy diciendo, yo me voy a perder de ti y tú te vas a perder de mí, porque vas a tender a, pues, mirar a la otra persona también, y al final estás rompiendo un poco ese vínculo, esa alianza se pierde, hay mucha información. Entonces, el hecho de que haya una tercera persona, sea donde sea, va a romper un poco en nuestra relación. Por mucho que, mira, pues soy una persona muy abierta, yo no tengo problema en hablar de mis cosas, pero aún así siempre está la falta de comunicación directa. Eh, en terapia se pierde mucho, en todos los ámbitos sanitarios en general, bueno, a la vida. Y, y sí que es cierto que, pues, por ejemplo, si fuese una persona asignante, la terapeuta, cambia mucho la cosa. Aquí en País Vasco ha comenzado a haber una unidad para personas sordas y la verdad es que está funcionando muy bien. Entonces, bueno, pues la cuestión sería irlo expandiendo, supongo. Qué bien. Te voy a hacer unas preguntas relacionadas con la carrera de psicología. Bueno, esta pregunta va relacionada tanto con las lenguas cooficiales y con la lengua de signos. ¿Y qué papel crees que juegan en la carrera o se imparten, nos informan, nos enseñan? Pues voy a ir por partes, ¿vale? Voy a hacer cooficiales y LSE, pues en esos distintos. Em, Respecto a los cooficiales, perdón, que me estoy organizando la cabeza. Respecto a los cooficiales, creo que el papel de la universidad es fundamental. Al final, la educación es la base de todo y sobre todo en la universidad. Y el poder que tienen las universidades para poder reivindicar, para poder dar un espacio a lenguas, es muy interesante. El poder ofertar las clases en igualdad de condiciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos el grado de psicología, tenemos dos clases de castellano y una de euskera, pero hay optativas que, pues, por temas logísticos o por lo que sea, solo se ofertan en castellano o se ofertan en inglés, me da igual. Pero en euskera nos faltan optativas, pongamos. Entonces, si en la universidad no podemos educarnos en el idioma que elijamos nosotros, que si mi lengua materna fuese el euskera, yo no tenga la oportunidad de hacerlo en euskera, o porque haya menos plazas, o porque no, y he tenido que entrar en el grupo de castellano, o porque directamente no lo hay, se está quitando muchas oportunidades, sobre todo porque las lenguas es algo que no podemos dejar morir, enriquecen muchísimo nuestra cultura, nuestra forma de pensar, moldean mucho nuestra forma de pensar, la forma de estructurarnos, la forma de razonar incluso. Y perderlo es perder oportunidades. Entonces, eso respecto a las lenguas cooficiales, pues es importante, ¿no? La reivindicación de la propia universidad a dar ese espacio diverso, precisamente. Si me dejas preguntarte al Por hilo de las lenguas supuesto. cooficiales, ¿cómo crees que puede afectar por ejemplo, el caso de una persona que se ha criado con su lengua materna ha sido el euskera y el castellano ha estado en un papel bastante secundario? ¿Cómo crees que puede influir el llegar, por ejemplo, a clase? Porque son casos que, por ejemplo, en nuestra universidad pasan de que a lo mejor para buscar algún artículo científico o para encontrarlo se da únicamente en castellano o en inglés. Entonces, no sé, ¿cómo crees que podría influir esto en el proceso de aprendizaje? Por supuesto, o sea, creo que ya solo la pregunta ya te da pistas.
Influye, por supuesto que influye. Sí que es cierto que a la hora de buscar bibliografía es muy complejo, porque ya sabemos que la investigación ya de por sí es complejo que se pueda ver, que pueda uno dedicar a ello ya, sobre todo en lenguas más minoritarias, por así decir, que solo habla un cierto porcentaje de la población más minoritaria, como puede ser el euskera. Em, es complicado hacer y traducir esta bibliografía. Entonces, va a ser un reto. Para esa persona va a ser un reto tener que llegar a clase y tener que ponerse a investigar y luego ella a traducir, porque si está haciendo las clases en euskera, por ejemplo, o sea, tú lees bibliografía en un idioma y vas a tener que traducirlo y eso siempre añade un coste. Y que, bueno, todo el mundo ha tenido alguna vez que buscar bibliografía en inglés, pues porque es la mayor fuente que hay. Y creo que ya todos nos podemos hacer un poco a la idea a estas alturas de lo que supone, ¿no? Por mucho que tengas un muy buen nivel. Y si tu lengua es más minoritaria, como te he comentado, como hemos estado hablando, vamos, em, pues siempre vas a tener esa dificultad extraordinaria. Y muchas veces que también supongo que ocurre que los docentes no es su lengua materna y el nivel o la comunicación ahí también se pierde. Entonces, impulsar docentes que puedan dar clases en su propia lengua materna, que euskaldunes tenemos mogollón, y seguro que catalanes también, cuya primera lengua es también el catalán, y aplicable a todos los idiomas, gallego. Em, creo que es importante por esa parte y que se pueda buscar cómo optimizar eso. Es también una labor de la universidad y de la docencia. Otro reto. Otro reto más. Y en caso de las lenguas signantes, ¿qué papel tiene en la universidad? Bueno, de las lenguas signantes, no, perdón, de las personas signantes. Y no sé si nos podrías contar, tú que ya has terminado la carrera, si has recibido algún tipo de formación dentro del plan de estudios de tu universidad o algo relacionado con esto. Me encanta la pregunta. Em, No hay, no existe. No, es lo que te comentaba antes. Si en sanidad tenías que pedir intérprete, en la universidad también. Depende de la universidad. En principio, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos Euskal Gorrak, que es como una asociación, que es personas pues, sordas, euskaldunes. Y ellos son los que te pueden ofrecer el servicio de intérprete. Los solicitas allí y bueno. Claro, si eres una persona asignante, vas a tener que tener al intérprete. ¿Qué te quita eso? Tener que estar mirando a alguien que no sea el profesor, perderte cosas, perderte gestos, perderte otras cosas, otros detalles, que si fuese el docente el que está asignando, el mismo docente, pues cambiaría la cosa otra vez. En la universidad, además, que no, yo en mi carrera al menos, en mi grado en mi universidad, no hemos tenido nada de información respecto a personas sordas, a su cultura, a cómo funciona. Y la formación que he tenido realmente ha sido voluntaria porque vi que sí que tenemos, por ejemplo, una parte de ocio, por así decir, de actividades culturales, de información muy potente. Y entonces yo vi que había unos talleres de personas sordas y yo la formación que tengo es gracias a que me apunté a esos talleres extraordinarios que con todas, realmente con todas las actividades que tenemos casi se te puede perder entre los correos, ¿no? Y es una pena porque realmente es muy interesante, sobre todo si somos personas que nos estamos formando en psicología, porque es ver otra forma de pensar, otra forma de actuar. Al final, la estructura gramatical de las personas signantes, estas personas no tienen verbos conjugados, sacan todo por contexto y a la hora de ponerse a escribir, por ejemplo, tienen más dificultades porque de repente aparecen los tiempos verbales o de repente aparece una estructura muy distinta a la que ellos emplean con los signos. Entonces, todo eso, suele haber un pequeño retraso en el aprendizaje, pero que es completamente normal. Estás aprendiendo algo totalmente distinto. Y eso es muy interesante y cómo piensan hablar con personas sordas es curioso, porque están conviviendo con nosotros
Y es que son un colectivo que está un poco olvidado o no se ve o no prestamos atención y son ellos los que se están teniendo que adaptar. Tenemos lo que te he comentado antes, como 27.000 personas signantes, pero son más de 1 millón de personas con problemas auditivos, con una menor audición y que han tenido, muchas de ellas lo que hacen son ponerse audífonos, ponerse implantes cocleares que les permitan escuchar, porque nosotros no somos los que nos adaptamos, se tienen que adaptar ellos. Y creo que estaría bien ahí darle una pequeña vuelta y también ponernos en su piel y escucharles nosotros y verles a ellos, precisamente. Entonces, la universidad tendría que tener ahí un papel más importante de visibilización, sobre todo en grados como estos, considero yo. Aunque sí que es cierto que creo que es una información importante para todas las personas porque estamos conviviendo en sociedad. Entonces, pues al menos asentar unas bases, una optativa sería maravilloso tener, aunque sea una optativa. Y ya no digo obligatorios. En obligatorias, en troncales, podría haber información, podría en el aprendizaje, cuando se estudia el aprendizaje, que lo vemos mucho, al menos en mi universidad se ve bastante, ahí podría haber un tema que sea la cultura sorda, no sé. Qué importante todo esto que nos estás contando, la verdad. Y ahora que dices lo del papel de la universidad y cómo lo abordaría, ¿cómo crees que lo deberíamos de abordar a nivel social? O bueno, más bien, ¿cómo crees que, cómo de aceptado está o normalizado? Y luego, ¿cómo deberíamos de abordarlo? Yo tengo la impresión, o sea, es mi impresión ya a título personal, de que cuando vemos a una persona asignante, hay personas que dicen, ah, mira, qué curioso, pues ya está, lo dejan ahí, ok. Y hay otras que casi que como si les sentase mal, como si tienen ahora tecnologías para adaptarse. ¿Por qué? O sea, hay diversidad, explótala, ¿no? Tenemos que abrazarla. Pues, son personas sordas, tienen una propia lengua de signos. ¿Por qué no vas a ser tú quien dé el paso para aprenderla? No sé, creo que como sociedad necesitamos visibilizar mucho más, sobre todo porque, claro, pandemia hace 5 años. Con las mascarillas, las personas signantes muchas veces lo que hacen es también leer los labios. Las personas con dificultades auditivas, con la mascarilla, imposible. La comunicación se dificultó muchísimo y aunque estuvieron reivindicando su papel, su presencia en la sociedad de, oye, nos está pasando esto, apenas se escuchó. Lógicamente había una pandemia mundial, había cosas que igual primaban más, muy entre comillas. Em, pero claro, eran los grandes olvidados en este momento con el tema de las mascarillas. Hubo mascarillas que eran como plásticos para que se pudiese leer, pero fue lo que menos. Entonces, bueno, transparentes, por si alguien no sé. Entonces, creo que es importante, lo primero de todo, visibilizar. Decir, hey, existen, están aquí, están entre nosotros. Y a partir de ahí, pues informar a la gente, porque creo que hay muchísima desinformación en torno al tema y la desinformación genera, yo creo, muchas veces disputas, por así decir, o malentendidos al final. Y creo que la información, empezar por ahí, es algo clave y fundamental. Jo, muchas gracias por esta lección, literalmente. Un poco volviendo ya al tema y haciendo como un poco de vista hacia atrás durante toda la entrevista, ¿crees que se puede hablar de acceso igualitario a la formación si no se imparten las clases ni en lenguas cooficiales ni en lengua de signos, en caso de las personas que lo necesiten? No. A partir de ahí, no, porque todo lo que hemos hablado, al final estás poniendo dificultades a la educación, estás poniendo dificultades a formar mejores profesionales a un futuro, porque estamos hablando de la universidad, no estamos hablando ya del colegio. En el colegio, bueno, pues sí, también estás dificultándole a los niños el poder desarrollarse como ellos quieren. Pero en la universidad, que de aquí vas a ser un profesional y nosotros, en este caso, de salud mental, tenemos que estar bien informados, nos tiene que haber llegado bien la información, tenemos que estar bien formados, tenemos que saber ejercer y que tener
y poder ejercer, ¿no? O sea, aunque sea, considero importante que haya, perdón, considero importante que haya diversidad en la profesión y para ello todo comienza en la educación. Entonces, hay que ir eliminando, ir viendo. Yo aquí no soy ninguna experta en educación, no soy docente, no sé cuál es igual la forma más viable o la mejor forma de llevarlo esto a cabo, pero hay que hacerlo. Y hay que ir quitando esas barreras, hay que ir eliminando esas diferencias por la lengua de la que hablas, algo tan básico como la comunicación. Para todo esto, ¿qué medidas implementarías o crees que se tendrían que implementar para una atención psicológica más inclusiva? Yo aquí empezaría por equipos ya no solo multidisciplinares, pues porque en psicología creo que es importante tener siempre un equipo multidisciplinar, sino con distintas lenguas. O sea, al final, vale, voy a ir por partes. Em, Tener a alguien en tu equipo cuya lengua materna sea el euskera. Y si tu lengua materna es el castellano, es muy importante porque si te viene alguien que hable euskera, estando aquí, vas a poder derivarle a esta persona y vas a asegurarte así que hay una mejor alianza aquí contigo. Creo que ya es algo ético de la propia profesión el tener esa oportunidad y el saber decir, mira, si tu lengua materna, yo puedo saber euskera, yo puedo defenderme bien en euskera, pero sé que vas a profundizar mucho mejor con esta persona, así que te voy a derivar y es algo muy importante y viceversa, por supuesto, pero es importante que a las personas que nos vienen, en nuestro caso, bastante vulnerables, cuando se suele llegar a terapia, se suele llegar generalmente, cada vez menos por suerte, pero muy vulnerable, en un estado muy vulnerable. Entonces, el poder acogerle también tiene que ver con la lengua. Y en lo referente, bueno, eso en Osakidetza, en nuestro caso, en la seguridad social, sí que se suele buscar un perfil de mínimo B2 en euskera. Pero bueno, lo que te digo, si es lengua materna, muchísimo mejor. Em, Luego, en lo referente a la lengua de signos, en el PIR ni siquiera son puntos el saber lengua de signos. No, no te da puntos extraordinarios hasta donde yo sé, a menos que haya habido una actualización de la que yo no me haya enterado. Entonces, no te estoy diciendo ya que reserves plazas a gente que tenga formación en el S o incluso en lengua de signos catalana. Ya es otra cosa todavía. Pero sí que por lo menos lo valores, ¿no? Que al final puedas atender a personas, mm, tener un mayor alcance y no tener que meter en consulta a, lo dicho, una tercera persona que interrumpe. Por mucho que quieras, al final es alguien extraordinario, es una herramienta, es como, es como si te pusieses con Google Traductor. Entonces, si lo vemos así, realmente estás escribiendo lo que quieres decir, se lo pasas a la otra persona, vale, viceversa. Con una persona intérprete, aunque sea algo un poco más simultáneo, sigue siendo una herramienta de por medio que nos dificulta la comunicación. ¿Y crees que la sociedad está preparada o concienciada respecto a todo esto? No, no hace falta mucha concienciación, hace falta mucha visibilización. Bueno, al final eh, son idiomas que a veces generan incluso ciertas disputas. ¿Por qué tengo que saber yo este idioma? A ver, pues por poder socializar mejor, que vivimos en una sociedad y no eres un ermitaño, ¿no? Pero bueno, el caso, hace falta mucha más concienciación de la importancia de saber y de conocer y de que la gente pueda sentirse acogida. Un poquito de empatía. Y creo que la empatía llega desde la información, llega desde el saber cómo esa persona
cuál es su situación y a partir de ahí saber poder ponerte en esos zapatos. Pero si no sabes cuál es esa situación, no vas a poder empatizar correctamente. Entonces, es fundamental, yo siempre voy a hacer hincapié en visibilizar, visibilizar, dar a conocer, informar por todos los medios. Y ya para ir terminando y cerrando un poco la sesión, ¿qué te gustaría reivindicar o con qué mensaje te gustaría cerrar la sesión? ¿Hay algo que quieras con lo que nos quedemos, todas las personas que te estamos oyendo? Es repetir un poco todo lo que hemos hablado, yo creo, ¿no? Me reitero en la necesidad de que la gente esté informada, en el que la gente sepa de esto, y el hecho de las diferencias entre la lengua externa y la lengua materna no se estudian en la carrera, tienes que tú investigarlo por tu cuenta. Entonces, que haya más estudios sobre ello, más investigación, porque a más información sepamos, vamos a saber abordarlo mejor y que todo eso llegue para que se pueda empezar a trabajar en ello, que para que se puedan dar alternativas, para que se pueda concienciar a la gente y tenga interés. A mí lo que más me interesaría en este caso sería motivar a la gente a que esté interesada en esto, sobre todo en psicología, que estamos para comunicarnos, ¿no? Que es un pilar tan fundamental. Y en muchos otros ámbitos, por supuesto, en el día a día. No sé, ese es yo creo que un poco el resumen de todo lo que quería comentar. Pues muchas gracias, Sofía. No sé si hay algo más que te gustaría decirnos. No sé, gracias a vosotros por este espacio para poder hablarlo. Y es que, ¿hay alguna pregunta o algo? ¿Hay alguna pregunta presencial? No, hay una pregunta, hay dos ahora. Preguntas de telemática. Lidia pregunta, ¿alguna recomendación de libro barra curso barra canal para aprender lenguaje de signos español? Hay libros para aprender lengua de signos, o hay oficiales, no me acuerdo ahora exactamente de cuál era como la editorial, pero puedes buscar LSE oficial y así. Y luego también hay, yo más que el libro, sugiero formación presencial, sugiero formación eh, que puedes hacer intensivos de verano, puedes hacer los trimestrales en la federación, creo que es, no estoy muy segura de si es una federación o exactamente, ¿sí? Vale. Que ofrecen, tú buscas Federación Personas Sordas y tienen mogollón de cursos de formaciones para aprender precisamente. El otro día, por ejemplo, estuve viendo y había 200, un cursillo de verano de 200 horas que ibas todos los días. La ponente había recomendado de que los buscaseis, es decir, lengua de signos español, LSE, en Internet, Google o lo que sea. Seguramente os saldrán manuales oficiales, pero ella os recomendaba que fueseis a la fundación que estuviese de vuestra zona, que también supongo que la podréis encontrar por Internet, y seguramente ahí ofrezcan cursos. No sé si había alguna otra pregunta o queréis hacer la pregunta y ahora intentamos responderla. Había una pregunta que me acuerdo que decía que cómo se podría introducir el lenguaje de signos, lenguaje de signos en la universidad, tipo, cómo se podría gestionar para llevarlo a la universidad y que hubiese las iniciativas que habías mencionado. Pues bueno, las universidades generalmente tienen como cursos de distintas lenguas, sobre todo pues muchas ofrecen preparación para exámenes de inglés. Pues yo creo que también se podría llevar como si fuese una lengua más, que es básicamente lo que es, y se podría llevar pues como un curso extraordinario o como muchas de las actividades extraordinarias que se hacen en las universidades. De todas formas, me vais a permitir también, perdón, hacer un apunte. Es lengua de signos y no lenguaje, porque el lenguaje se refiere a todo, a los lenguajes en general, y esta es una lengua en concreto, simplemente por corrección. Ya está. Gracias.
No me acuerdo, solo me acuerdo de esa pregunta. Entonces, no sé si quisierais volver a hacer la pregunta que había, porque no sé si había otra o eran estas dos. De momento nadie. Ay, aquí hay uno. María Carbonell dice, en la Universidad de Salamanca lo ofrecía en el servicio de idiomas, pero por falta de demanda lo quitaron durante un tiempo. Gracias por el comentario. Por eso creo que también hace falta visibilización, es un poco lo que comentaba antes, ¿no? La gente no conoce y muchas veces pues igual no se mete pues porque no le da el valor o la importancia que tiene. Entonces, de ahí el visibilizar, de ahí el dar el espacio que requiere y que aún así pues se siga ofertando, aunque sea para unas plazas, aunque no salga ese grupo ese año y que el año siguiente siga habiendo la oportunidad de que la gente se apunte. Y aunque tires 3 años que no sale grupo, igual el cuarto sí, con un poco de confianza. Ok, creo que al principio no hay nada más, por lo que muchas gracias a todas las personas presentes.